Buenos días. No sé si ustedes o algunos conozcan qué es la Copriscal. ¿Sí saben qué hacemos? Posiblemente lo que han escuchado mucho es a COFEPRIS. Nosotros somos en el Estado la parte de COFEPRIS a nivel estatal. Somos el brazo de COFEPRIS en el Estado de Jalisco. COFEPRIS ha sido nombrada muchas veces como bien o como mal. Ha hecho muchas cosas, muchos logros. Actualmente empieza con un poco de echar abajo el trabajo que se ha logrado. Lo comento, yo tengo un año que me vine de COFEPRIS a trabajar aquí en el Estado de Jalisco, a apoyar a la maestra Denise Santiago, a quien les envío un saludo a nombre de ella. La maestra Denise Santiago es la comisionada de Copriscal en el Estado de Jalisco. Ella me invitó a trabajar en el Estado y tengo un año trabajando por acá. Les comento, COFEPRIS realmente ha servido, ha impactado. Yo estuve muchos años en el área de medicamentos. Yo visitaba empresas en el extranjero, empresas en México, y hemos visto cómo los medicamentos han ido evolucionando. Estoy haciendo como una introducción antes de entrar con el tema. No me dejarán mentir, ustedes que son médicos, muchos de ustedes, los similares del doctor Simi, los medicamentos genéricos, me acuerdo hace años cuando no tenían ningún efecto. Actualmente esos medicamentos tienen tanto efecto como el de marca, como un Roche, como un Pfizer, como un Pisa. Bueno, son de los logros que hemos tenido COFEPRIS, que poco han querido reconocer y demás. Son administraciones, los tipos van y los tipos vienen. Entonces, bueno, COFEPRIS sirve, Copriscal sirve bastante y queremos darles un esbozo de lo que hacemos y los resultados que hemos obtenido. El tema es bien interesante, enfermedades diarreicas. ¿Quién de nosotros no ha tenido una enfermedad diarreica? Yo creo que nadie puede levantar la mano para decir que yo no. Todos yo creo que nos hemos enfermado en un momento. Les vamos a platicar un poquito de las características microbiológicas de los alimentos identificadas en el Estado de Jalisco. Analizamos 3 años nada más, podríamos analizar 5 o 7 años. En este caso nada más pusimos los resultados, pero es una tendencia. Los resultados son similares año con año. Y es lo que queremos lograr, un impacto, revertir esa tendencia que se tiene ya identificada. Siempre se mantiene por lo menos al alza, nunca ha descendido, siempre se ha conservado. Y queremos platicar con todos ustedes para hacer una inercia y combatir este problema de las enfermedades diarreicas. ¿Le podemos cambiar a la siguiente, por favor? Esta es nuestra misión como Copriscal. Es proteger a la población contra riesgos sanitarios derivados del uso y consumo de productos, servicios, insumos para la salud, salud ambiental, riesgos ambientales y emergencias sanitarias. Les estoy recitando de memoria la misión de COFEPRIS. La misión de Copriscal en el Estado de Jalisco es bastante similar. Si se dan cuenta, es proteger a la población contra riesgos sanitarios. Nosotros somos los encargados de vigilar que, por ejemplo, las purificadoras de agua, la Coca-Cola que hace ratito me tomé un vaso, las empresas que industrializan alimentos en el Estado, hasta aquellos que tienen un establecimiento fijo y procesan alimentos, es parte de nosotros regular, vigilar que hagan alimentos de calidad microbiológica. Me han preguntado muchas veces, oye, ¿por qué no van y hacen algo contra los ambulantes que en las calles vemos? Hay niveles de competencia estatales, federales, municipales. No nos corresponde a nosotros como Copriscal vigilar, a menos que haya un problema, una queja directa, un brote, un problema serio, podríamos interactuar, mientras es responsabilidad del municipio quien debería atender ese tipo de establecimientos ambulantes. No eludimos la responsabilidad, palabra que no, pero no podríamos con todo. Tenemos un registro de 4,000 plantas purificadoras de agua y hielo en el Estado de Jalisco. Tenemos como 20,000 establecimientos fijos que hay que vigilar. No podemos cubrir todo el panorama. Quisiéramos que todos los días estuviera una persona vigilando que hace bien las cosas. No podemos hacerlo. Tenemos que hacer estadísticamente o aleatoriamente ir programando verificaciones para poder controlar esto. Entonces, esta es nuestra misión. Yo creo que también es la misión de ustedes, proteger a la población contra riesgos sanitarios.
En el ámbito de su competencia, yo creo que ustedes les llegan personas enfermitas y ustedes los atienden, los revisan, les dan un diagnóstico y les prescriben medicamentos. Nosotros a nivel grande tenemos que controlar que cuando sale un problema o identificamos un problema de estos productores de alimentos, tenemos que interactuar. Hay normas oficiales mexicanas, hay leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas que tenemos que aplicar. Tenemos que vigilar su cumplimiento y los establecimientos están obligados a cumplirlos. Cuando llegamos a establecimientos, a una lonchería, al restaurante, voy a decir marcas, Campomar, restaurantes de prestigio, ellos están obligados a cumplir con la normatividad que para eso está diseñado. Sin embargo, muchas veces llegamos y ni la conocen. Créanme, es bastante triste encontrar establecimientos infestados de cucarachas. No nada más, bueno, estamos en confianza, espero que no haya periodistas, no es el periódico. Encontrar establecimientos infestados de cucarachas. Y en la Plaza Andares, que te cuesta un platillo mínimo 350 pesos mínimo, infestados de cucarachas. En otros establecimientos, que no les voy a decir nombres, hemos encontrado la cisterna. No podemos decirlo por ley, no podemos decir nombres tan precisos. Un restaurante de esos que desayunan muy ricos, no debo decir sede, la cisterna, ahí almacenan el agua, aquí le llaman aljibes, cisterna, estaba dentro del baño de los hombres. La cisterna estaba a ras de piso. Cuando lavaban el baño de los hombres, que lo debían de hacer normalmente diario, pues mucha de esa agua, por más que le jalaran o quisieran llevar a la coladera, un residuo entraba a la cisterna. Fue una queja que nos hicieron llegar a Copriscal de que se había enfermado una familia. Acudimos a verificar y es donde encontramos que la cisterna estaba ahí. Ustedes saben perfectamente que esa agua se puede contaminar inclusive no nada más con microorganismos coliformes, que podría ser una enfermedad de coliformes diferentes, una hepatitis inclusive. Bueno, suspendimos ese establecimiento un tiempo, no podemos clausurarlos, se llama suspensión temporal, en lo que ellos hacen las correcciones pertinentes. Ya corrigieron la cisterna y todo eso, lo llevaron y corrigieron ese problema, pero antes que detectáramos, años y años estuvieron trabajando así. Y así hay muchos establecimientos que tristemente no podemos vigilar ni podemos estar ahí porque no somos suficientes. Tendríamos un ejército para poderlos vigilar y regular. En la medida de lo que podemos, vamos detectando esos y los vamos llevando a un nivel de cumplimiento mediante sanciones, tristemente, mediante obligarlos prácticamente o amenazarlos, porque si no cumples te podemos suspender actividades. Es un problema muy, muy, muy fuerte. Bueno, partiendo de esa introducción vamos a continuar un poquito. Por favor, le cambiamos. Les decía, dentro de las múltiples funciones que tiene la Copriscal, además de regular consultorios médicos, atención médica, hospitales, vamos a enfocarnos en este caso a inocuidad de los alimentos. A esta área le llamamos productos y servicios. Regulamos, ya les había comentado, todos los alimentos que se procesan y los servicios, por ejemplo, estéticas, hoteles, también eso lo controlamos nosotros. Vigilamos que los alimentos sean inocuos, en pocas palabras, que no le hagan ningún daño a la persona que lo va a consumir. No hay tantas formas de hacerle daño a un alimento, incluso los que son sanos pero tienen alta concentración de azúcar, alta concentración de sodio, eso te pueden provocar problemas. Sin embargo, nos vamos a enfocar a los que no te hacen a corto plazo un daño inminente. Eso se le llama inocuidad de alimentos. Le cambiamos, por favor. Esta contaminación de alimentos o estos alimentos puede causar daño por compuestos químicos, le cambiamos, compuestos físicos y microbiológicos. Alrededor del mundo, más de 600 millones de personas se enferman diariamente por el consumo de alimentos. Imagínense, es altísimo. ¿Cuántos millones de habitantes somos en el planeta aproximadamente?
7,000 más o menos millones, más la última cuenta que recuerdo, 600 millones de personas se enferman por el consumo de alimentos. Imagínense, una de cada 10 personas se enferma por el consumo. Ya no me dejaron mentir, ustedes me dijeron ya hace rato que preguntaba quién no se ha enfermado del estómago. Más corta la pregunta, ¿quién de ustedes no se ha enfermado en el último mes del estómago? A ver, ¿quién más? En este mes que llevamos, vamos a ponerle cortito. ¿Quién no se ha enfermado del estómago? Miren, o sea, exactamente es un buen ejemplo. Vean ustedes qué cantidad de personas nos enfermamos. Pocos no se enfermaron en este mes, pero pregúntenles el mes pasado, ¿quién se enfermó? Vamos a levantar la mano. Es un gran problema, un gran problema que tenemos los alimentos. ¿Le cambiamos, por favor? Seguimos avanzando. Estas enfermedades que se adquieren por el consumo de alimentos, 420,000 personas mueren anualmente por enfermedades causadas por alimentos en mal estado. En todo el mundo, no es específico en México, si no ya hubiera reducido muy bien la población, pero a nivel mundial 420,000 personas fallecen por consumo de alimentos en mal estado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, le cambiamos, por favor. Esas siglas que observamos, ETA, se conocen por sus siglas en español, enfermedad transmitida por alimentos. Cuando tenemos un brote, hace poco en una fiesta en una universidad que hubo, reportaron que había varios chicos que se habían intoxicado. Me tocó ir en la noche a ver qué estaba pasando. Justamente habían consumido algunos alimentos contaminados y 80 personas se reportaron que tenían problemas. Eso le llamamos un ETA, una enfermedad transmitida por alimentos, un brote por alimentos. Le cambiamos, por favor. La enfermedad está peor. ¿En dónde? Puede ser, sí. Esas son las siglas de lo que es ETA, enfermedad originadas por la ingestión de alimentos y o que contengan microorganismos o toxinas producidas por estos. Adelante, por favor. Vamos a hablar de dos grupos de enfermedades transmitidas por alimentos, la intoxicación y la infección. ¿Alguien me podría ayudar para decirme cuál es la diferencia entre, o qué entiende por intoxicación y por infección? Que sea, no se preocupe. Bien. Intoxicación le llamamos aquella que se produce en el ser humano cuando consume alimentos que tienen un contaminante químico. Vamos a llamarle un artículo o producto de aseo, maestro limpio, pinol, plaguicidas que utilizan indiscriminadamente en los restaurantes para combatir las cucarachas, o las toxinas que se producen cuando un alimento es contaminado. Un ejemplo, un Staphylococcus aureus. Un Staphylococcus aureus, al paso del tiempo, produce una toxina. Vamos a llamarle su secreción. Esa toxina a concentraciones determinadas ya produce una enfermedad. También esa se llama intoxicación. Otro ejemplo mayor es el Clostridium botulinum. Cuando tienes en condiciones adecuadas un microorganismo proteolítico, anaerobio, bla, 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 que cuando lo dejas desarrollar y te comes una lata, te puede morir muy probablemente, o tener secuelas muy graves por ese. Eso se le llama una intoxicación alimentaria, cuando consumes un producto químico o un químico producido por bacterias. Y la siguiente y la más común es la infección causada por microorganismos. Ahí tenemos bastantes ejemplos: una salmonela, una Escherichia coli enteropatógena, un Vibrio cólera, un Vibrio parhemolyticus. Tenemos varios ejemplos que más al ratito vamos a ver. Le cambiamos, si me hace el favor. Nosotros, dentro de las funciones, hablo de nosotros de COFEPRIS, además de vigilar los establecimientos que preparan alimentos, tenemos la función y diseñamos un programa anual para tomar muestras. En todas las regiones está dividido el estado de 3 regiones, como ustedes saben. Hay personal de COPRISJAR.
que se le encomiendan, tú debes de tomar tantas muestras de pescados, tantas muestras de leche, tantas muestras de agua, tantas muestras de productos lácteos, tantas muestras de productos cárnicos, y en un año nos deben de cumplir esa meta. Esos alimentos que muestramos les mandamos a hacer al Laboratorio Estatal de Salud Pública una batería dependiendo del alimento de microorganismos. Para nosotros son microorganismos indicadores que nos dan idea de cómo están manejando el alimento y qué tan riesgoso puede ser este alimento. Ahí tenemos, por ejemplo, coliformes totales. Hace poco salió una nota periodística donde decían Copriscan detecta muestras con coliformes totales y no hace nada. No es que no hagamos nada, sí hacemos bastante, pero como les decía yo, es tan grande el universo que podemos bien plenito irlo cubriendo. Afortunadamente no ha habido brotes de que tengamos cólera por todos lados diseminado, tengamos brotes importantes. Seguramente las personas de epidemiología deberán tener un registro de qué tipo de brotes o qué tipo de problemas son los mayores que se presentan. Pero afortunadamente se tiene bajo control ese problema. Además hacemos coliformes fecales, Salmonella, de cualquiera de sus variedades, SPP, Escherichia coli. No les vengo a dar una clase de microbiología, seguramente ustedes en su momento ya tuvieron una plática de microbiología dentro de su formación, pero son microorganismos de interés que nos ayudan a determinar qué tan bien o qué tan mal está siendo procesado un alimento. De entrada tenemos estos microorganismos por su importancia, se encuentran en agua, vegetales, por ejemplo, los coliformes totales, los coliformes fecales, su nombre lo dice, ¿no? De origen fecal. Eso los encontramos en varias partes del ambiente, incluso en el aire. Muchas veces cuando dejamos aire de tarrones, el polvo lo arrastra y contaminamos los alimentos. Salmonella es un problema muy importante que tenemos. Más adelante vamos a ver gráficas específicas de alimentos, cómo se han ido comportando. Escherichia coli, que también es un microorganismo de los coliformes, pero específicamente nos da de qué origen puede ser. Los efectos que tienen estos microorganismos aquí vienen marcados. De los que tenemos identificados que te pueden causar la muerte es la salmonela. Cuando un alimento está contaminado con salmonela, lo consume la persona, esta persona enferma, tiene síntomas. Hemos encontrado en brotes en empresas, comedores industriales, donde se han hecho el hisopo rectal Kerry-Blair a personas con el apoyo de epidemiología, y se han encontrado personas que manipulan los alimentos positivas a salmonela. Entonces entendemos que estas personas, al seguir manipulando los alimentos del comedor industrial porque ha habido un brote, están inoculando los alimentos. Es bien importante y es difícil porque estas personas no manifiestan síntomas, no tienen problemas según ellos. Oye, ¿usted tiene algún problema? No tengo nada. Caray, salió positiva. Se les da el tratamiento para poder reintegrarse, no pueden trabajar mientras al manipular alimentos hasta que no demuestren que ya no son portadoras de salmonela. No se diga, hay unas variedades de Escherichia coli toxigénicas que también dan problemas fuertísimos de diarrea. Niños de guardería, se hace una contaminación cruzada, un niño ya que comparten el biberón y demás, o los alimentos, y en guarderías hay brotes importantes por Escherichia coli. Depende del serotipo, pero hay unas cepas bien toxigénicas que deben de vigilarse. Concentraciones o dosis mínimas para poder infectar o causar daño a un ser humano es subjetivo. Ustedes conocen el tamaño de un microorganismo. 1 millón de bacterias, honestamente, cabrían, no sé, cualquier 3 milímetros, 4 milímetros de superficie. Entonces es subjetivo. Con que haya esta contaminación, posiblemente si dentro del organismo después de consumirlos encuentran las condiciones óptimas de humedad, alimentación, temperatura y demás, pH, esa carga microbiológica que al principio eran de 1000 unidades formadoras de colonias,
en un rato, en un par de horas ya va a ser logarítmico el crecimiento y yo voy a tener 1 millón, 2 millones, 10 millones de bacterias. Entonces, digo, no se trata nada más de exponerle los microorganismos que detectamos en COFEPRIS cuando vigilamos la calidad de los alimentos. Le podemos cambiar a la siguiente, por favor. El Staphylococcus aureus, les comentaba, también lo monitoreamos. El Vibrio cólera, mayormente sale en O1. Cuando sale O1, es decir, una cepa toxigénica, está el INAVA, el OGAWA, Vibrio cólera, es cuando se desatan las alarmas al secretario de salud en el estado, se le notifica luego desde el laboratorio estatal. Hemos detectado una muestra positiva a Vibrio cólera O1, se manda a notificar y obtenemos que es el INAVA, el OGAWA. Entonces aquí se destapan las alertas. Copriscal tiene que mandar a hacer hisopos de espira, hisopos de Moore. Son hisopos que se ponen en las aguas negras o en las aguas blancas, dependiendo, para monitorear si se encuentra el cólera en el drenaje y detener y tomar acciones, aislar esa parte. Afortunadamente no hemos confirmado ningún caso de O1 en el estado, porque en otros estados de la República sí se ha detectado casos de O1 y se prenden las alarmas, porque esto puede originar un problema como los que tuvimos en Yucatán hace muchos años. Posiblemente ustedes no se enteraban de eso, tan jóvenes. En Yucatán hubo brotes muy graves de cólera, donde 200, 400 personas con Vibrio cólera, todos hospitalizados, rezagados, varias muertes por el Vibrio cólera, y no queremos que pase eso. Por eso, cuando detectamos un alimento, una presencia de O1, inmediatamente se encienden las alarmas, se avisa al secretario de salud, se activan los protocolos y monitoreamos dónde más se puede estar diseminado ese Vibrio. Hace poquito me hablaron de Colima, que habían comprado un producto del mercado del mar que salió positiva a O1. Inmediatamente acudió a epidemiología, buscamos el origen de dónde se había adquirido, fue del mercado del mar. Pero al hacer nuevamente muestreos y volver a analizar, ya no se detectó el Vibrio cólera 1. ¿Qué pudo haber pasado ahí? No sé, los métodos analíticos que se emplean pueden haber fallado, es difícil, no supimos. Activamos la alarma y tomamos muestras, ya no se volvió a identificar Vibrio cólera O1. Pero bueno, afortunadamente no pasó mayores. Dentro de los que pueden causar muerte, pues el Vibrio cólera lo sabemos. Vibrio paremolíticus también es un microorganismo de interés. Se encuentran normalmente en productos pesqueros. Hace poco, ni tampoco hace como 10 años, hubo un problema en Mazatlán, en Mazatlán, Sinaloa, en camarón. Se encontró Vibrio paremolíticus en camarón. Hicimos una investigación, tomamos muestras de lodo, de agua y de camarón y lo mandamos al Laboratorio Nacional, a la Kayak, para que analizaran, tuviéramos resultados. Tuvimos vedado toda esa zona de extracción de camarón durante 9 meses. No pudieron sacar ningún camarón ni nada de eso. Lo sacaban escondidas, obviamente, las personas. Dice muerte, sí, las personas inmunodeprimidas, personas ya viejitas, niños menores de edad, o personas que tienen algún problema de salud fuerte, podrían morir. Normalmente son síntomas de diarrea, dolor estomacal, vómitos muy fuertes, los que se presentan por el consumo de Vibrio paremolíticus. Ok, cambiamos por favor, señorita. En el año 2019 se tomaron un total de 1051 muestras de alimentos, de diferentes, vamos a llamar agua, quesos, alimentos preparados, productos del mar. Se tomaron diversos tipos de alimentos. De esas 1051, 278 muestras resultaron contaminadas, correspondiente a un 21.38%. Se dan cuenta, no es bajo, es un porcentaje muy alto para estar hablando de alimentos. En el 2020, por la pandemia, solamente se tomaron 93 muestras. La tendencia sigue, si se dan cuenta, está el porcentaje más arriba del 15%. 93 muestras, 15 salieron contaminadas. En el 2021, que ya tuvimos un poco de actividad
589 muestras y 192 salieron contaminadas, el 32.59%. Para este 2022 pensamos tomar nuevamente arriba de 1.200 muestras para poder determinar cuál es el estado microbiológico de estos alimentos. Le cambiamos, por favor. Aquí viene identificado por tipo de alimentos, para que ustedes puedan orientar, educar a su gente. Yo no cumplí una maestría en microbiología en la Universidad de Querétaro. Conocí a un doctor, Fernández Escartini, que nunca te saludaba de mano. O sea, lo quería saludar: hola doctor, mucho gusto, hola, ¿cómo está? Mientras más conoces del problema microbiológico en alimentos, más te vuelves sangrón, vamos a llamarle de esa manera. Incluso en la forma de consumir y comprar, adquirir tus alimentos, no pueden comprar cualquier alimento. Yo sí les recomiendo, bueno, yo voy al súper, cuando voy al súper no compro queso de marcas Patito. Generalmente compro Lala, Food, que sé que tiene una inversión para un análisis por lo menos. Los otros no se preocupan en hacer un análisis ni control de calidad ni nada de sus alimentos, tristemente, y sobre ellos estamos. Créanos que no hacemos caso omiso sabiendo del problema, no cerramos los ojos, estamos sobre ellos, pero es muy difícil. Ahorita platicamos un poquito del problema social que representa suspender una empresa de ese tipo. Bueno, la leche pasteurizada, de total de muestras que se tomaron 97, 12 muestras estuvieron contaminadas. Y tenemos identificada la planta de la que provienen esos lácteos. Ahorita les platico una anécdota que a lo largo de mis 30 años trabajando en Cofepris aprendí. Queso fresco y madurado, 169 muestras tomadas, 145 contaminadas, 85.80% de las muestras contaminadas. Pero así les gusta el sabor a la gente de Jalisco. Sí, les das de probar un trozo de leche de queso Lala que está pasteurizado y no se lo comen, no les gusta. No sabe igual, exactamente. Es un gran problema que tenemos enquistado en el estado de Jalisco, un problema cultural, un problema muy difícil que no hemos tratado de corregir. Cuando vamos a las elaboradoras de queso que están por allá por los Altos de Jalisco, todas ellas hacen queso sin pasteurizar. El reglamento de productos y servicios es bien claro. Yo vengo entrando aquí a Copriscan, pero es bien claro, dice: no puedes elaborar quesos que no sean de leche pasteurizada. Forzosamente requieres leche pasteurizada para elaborar queso. Sin embargo, no lo hacen en el estado de Jalisco. Es un problema serio que dices, pues, no acaba de crearse los servicios de salud y la Copriscan tiene años trabajando. ¿Por qué no se ha atendido el problema? El problema es que yo suspendo las queseras. Esas queseras les proveen 500 productores de leche de la región, chiquitos, que si dejan de proveer su queso, su leche a esas queseras, levanta un problema social. Al rato van a tener a los queseros frente de la presidencia del gobierno del estado tirando la leche porque no pueden venderla, no pueden alimentar su ganado. Es un problema muy serio, pero se tiene que atender, se tiene que ir dando la vuelta y obligar a esta gente que produce quesos que pasteuricen su leche antes de elaborar quesos. Aunque le dejen de comprar los quesos, la gente que te busca ese saborcito a fermento que te da la Escherichia coli, van a tener que cambiar su forma. Sí, es triste. Y vean ustedes el problemón que es, porque es muy fácil, bueno, tomar acciones de suspender actividades, el problema social que se desencadena si lo hacemos. Entonces tenemos que ir mediando para poder solucionar. Ok, este es uno de los principales problemas. Le pasamos tantito, de favor, el 85%. El siguiente, por favor. Embutidos cárnicos procesados, chorizo, longaniza. Esos normalmente también no son tan altos como los quesos, pero son 40, casi rayando la mitad de los productos mosqueados salían contaminados. Me tranquiliza un poquito porque eso normalmente nadie se los come crudos, o alguien come el chorizo crudo,
Normalmente le damos una cocción y eso afortunadamente inhibe o mata las bacterias. Pero es un problema. El agua purificada no nos ha dejado de llamar la atención los periódicos. Cada rato nos llaman, nos hablan que qué estamos haciendo. Quisiéramos hacer más, pero créanme que es un problema fuerte y no lo descuidamos, seguimos actuando, pero poco a poco tenemos que ir reduciendo esa tendencia. Te digo, todos los años ha estado estable, con picos hacia arriba, nunca hacia abajo. La idea de los siguientes años es empezar a reducir eso de la tendencia que ya estaba dada para ver si podemos bajar. El agua purificada, 28% de las muestras tienen algún problema. Mi recomendación para todos ustedes: compren productos de marca, aunque salen un poquito caro, pero su salud no tiene precio, créanme. Cuando sus hijos tengan una brucelosis, porque tenemos altos lecheros en el estado identificados que tienen brucelosis y siguen trabajando y la entidad que le corresponde, que es Agarpa, no hace nada. O sea, siempre les mandamos porque hay un problema de cabras contaminadas con brucelosis identificadas en tal lugar. Pues sí, nosotros podemos suspender que no vengan los pajaretes, pero ustedes deberían entender que las cabras no estén enfermas, y no lo hacen. Sin embargo, es un problema que tenemos entre dependencias. Bueno, así funciona, ¿no? Mariscos también es un problema importante. El 75% de los mariscos que tenemos tiene contaminación. Bueno, 75% de la muestra, el 20% tiene contaminación, perdón. Ya sea de salmonela, es un problema muy importante en mariscos. Cuando ustedes conozcan una personita que llega con enfermedades, síntomas diarreicos fuertes, fiebres y demás, y le preguntan a ustedes qué comió, es que me fui echando unos camarones. Salmonela, muy probablemente. Bueno, habría que hacer un cultivo microbiano para ver qué es lo que tienen en específico, pero muy probablemente o le pueden preguntar, ¿qué comió? ¿Queso? Sí, comí queso, me eché, posiblemente sea el queso que originó el problema. El problemota, les digo, ya resalta ahí el 85% para quesos. Le cambiamos, de favor. Bueno, estos son los gráficos, los microorganismos indicados en alimentos. La mayoría, 34% de las muestras contaminadas, salió con 34% de Escherichia coli. Les digo, afortunadamente, bueno, no hemos serotipificado, nada más nos quedamos hasta determinar E. coli. Cuando ya le pides al analista del laboratorio que si te puede serotipificar qué tipo de E. coli es la que está, ya podríamos saber si es una cepa toxigénica o no. Nos tenemos que quedar nada más con saber qué es Escherichia coli el problema. Staphylococcus aureus tiene el 17%. Detectamos toxina estafilocóxica y Staphylococcus aureus. Es importante también esto. En el brote que les platicaba de los muchachos que se enfermaron de la universidad, que fuimos en la noche, preguntamos qué es lo que habían dado de comer. Lo que habían dado de comer era espagueti con crema, chuleta, y de ahí deduces, oiga, ¿y desde qué tiempo lo comieron? No, pues lo comieron como de 2 a 4 que fue que se sirvió los alimentos. A las 12 de la noche ya estaban reportando problemas estomacales de las personas. Cuando tú conoces más o menos un poquito de microbiología, identificas que una bacteria necesita un tiempo para reproducirse, para multiplicarse y te empieza a dar síntomas. Normalmente cuando es una toxina que ya se encontraba en el alimento, un Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, cerca de las 4 horas aproximadamente ya te empieza a dar síntomas. Ha habido un brote muy fuerte en una escuela allá en la Ciudad de México, donde muchachitos de una escuela primaria estaban muy enfermos. Comieron en la mañana, desayunaron la gelatina, es decir, creo que era la gelatina, la comieron felizmente y a poco tiempo ya nos estaban reportando que varios niños tenían muchos síntomas estomacales, problemas. La jornada de labores de la escuela, cuántas horas son, entran en el preparamiento, y antes de eso ya estaban enfermos los chicos. Entonces eran estafilococos. Cuando hicieron el análisis del muestreo de la gelatina,
Se demostró que era Staphylococcus aureus lo que había presente ahí. Salmonela, si se dan cuenta, también es un problema importantísimo en el estado. De a tiro por viaje nos salen productos del mar mayormente, quesos y alimentos preparados con salmonela. Vibrio Cholera 6%, no está ausente, nos sale poco, pero sí lo seguimos encontrando. Coliformes fecales, Vibrio por hemolíticos y totales. Le cambiamos, por favor. No se puede prender la del sitio, está ya medio caluroso, ¿no? Bueno, yo estoy bien, pero aquí veo que están ya todos los compañeros ciudadanos. Hay un problema con el aire acondicionado, dijeron que iban a llamar a mantenimiento. Ah, ok, no sé, no decía, no se puede, entonces, aguantemos un poquito. De las muestras contaminadas de leche que se tomaron, anteriormente vimos la gráfica, 87% fue por Escherichia coli. No es lejano, puede ser que la leche normalmente de origen viene contaminada con este microorganismo. Cuando es un proceso deficiente de pasteurización, aparece la Escherichia coli. Hace años, aproximadamente 20 años, cuando yo tenía poco tiempo de haber entrado a Cofepris, emprendimos un programa muy bonito de leche. Ustedes no me dejarán mentir, hay gente que es intolerante a la leche y hay gente que la leche le hace daño, no por intolerancia, sino por la calidad microbiológica de esta. Cuando yo entré, monitoreamos todas las marcas de leche en todo el país, hicimos un análisis y determinamos que el 70% de las leches, eso fue entonces, 70% de las leches estaban contaminadas con Escherichia coli, 30% estaban bien. Emprendimos un programa, se capacitó gente de Estados Unidos, hicimos un barrido en todos los estados de la República, logramos reducir, después de un año volvimos a monitorear todas las leches, hacer análisis microbiológicos y vimos sorpresivamente que el 80% de las leches no te causaban ningún problema, estaban bien, y solamente un 20% estaban con problemas. El 20% restante, afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, muchos dicen, ay pobrecitos, les quitamos el trabajo. Sí, pero se enfermaban gente. El 20% restante han ido desapareciendo. Pocas empresas pasteurizadoras de leche se han instalado en el país. Tenemos por ahí unas identificadas que son de recientes que no se han sujetado netamente a estas disposiciones que existen para leche pasteurizada. Pero es algo sorprendente. Ahora, efectivamente, cuando te enfermas por consumo de leche es porque eres intolerante, pero antes te enfermabas porque la leche de tiro estaba mal, era una leche muy mala. Tomaba leche al rato, una diarrea impresionante por la carga microbiana que habías adquirido, no por la intolerancia que te causaba la lactosa. Bueno, leche pasteurizada, quesos frescos y madurados. Si se dan cuenta, de Staphylococcus aureus, el 45% de las muestras están contaminadas con Staphylococcus. El Staphylococcus aureus es un microorganismo que normalmente se transmite del humano al producto. Cuando manipulas indebidamente, después de que te agarraste la nariz, de que fuiste al baño y demás, puedes inocular la leche y tenemos esos resultados. La Escherichia coli, el 40%. Salmonela, 15%. En leche, salmonela. Perdón, en quesos, disculpen, en quesos es el foco de atención aquí. Recomiéndenles por favor a sus gentes, su familia, a sus pacientes que consuman leche, quesos de marca, por favor. No sigan consumiendo, quizás inhibiendo el consumo de esos productos. Vamos a obligar a las empresas que producen, que pasteurizan. Digo, nosotros tratamos, pero vamos a arrancar un problema social muy fuerte. En que cambiemos la cultura, el paladar de los jaliscienses y dejemos de estar comiendo quesos con ese sabor pues peculiar. Bueno, yo lo he probado, cuando le pones el queso es que dices, cabrón, pones el queso y huele fuerte, y se lo pones y sabe igual de fuerte, ¿no? Pero es el que le gusta, que ves así todo amarillo, fuertote, casi el olor de donde vienen el color de donde vienen los microorganismos coliformes, ¿no? Totales, fecales. Le cambiamos, si me hace favor. Los derivados lácteos, cremas, dulces, cocoque, yogurts, que también consumimos,
No vamos a hablar de microbiología, pero hay un problema un caso muy curioso. La presencia de microorganismos de una especie inhiben los microorganismos de otra especie. Por ejemplo, lo hemos encontrado en quesos Brucela. Gracias a Dios, ahí le digo así que gracias a Dios que no hemos encontrado ese problema ni Brucela ni tuberculosis, y estamos pensando que es la cantidad microbiológica de Escherichia coli y coliformes que se encuentran en el producto que no permiten que se desarrollen esos microorganismos, se ven inhibidos. Sin embargo, crema, quesos y demás, no es tan grande el problema, pero sí lo tenemos, coliformes totales y Staphylococcus aureus. En alimentos preparados, esto sí, cuando vamos a consumir alimentos a cualquier restaurante, Vips, Sambors, Campomar, cualquiera de ellos, a ellos también les tomamos muestras de alimentos, y estos son los resultados que hemos obtenido. 72% de las muestras contaminadas es por coliformes fecales. Vibrio cólera hemos encontrado en alimentos el 12%, es bien importante, pero afortunadamente es la no patógena que le llaman, Staphylococcus aureus, Salmonella es la parte azul del 6%, y Vibrio paremolíticos. Normalmente productos pesqueros es donde encontramos ese tipo de microorganismos. Le cambiamos, por favor. Carnes crudas, tenemos un alto porcentaje de E. coli y Salmonella, es lo que más identificamos. De ahí la recomendación: no coman carne tártara, no coman pollo crudo. Aquí en México no se come esa costumbre, en Japón sí se come el pollo crudo, igual que los pescados. Afortunadamente toda esta carne cruda pasa por un proceso de cocción y ahí le inhibimos. Sin embargo, hay mucha gente que se está enfermando por comer pollo ya cocido y todo, y ya no tolera el pollo. Posiblemente su organismo ya identificó esa toxina y ya se enferma normalmente por consumir pollo, aunque esté bien cocido, aunque acabe de sacar del Oil Express y come pollo. Hay gente que se está enfermando. No sé si ustedes han escuchado, pero en mi familia hay 2 personas, mi mamá y yo. Ya no podemos consumir pollo porque nos enfermamos. Aunque esté bien cocido, no sé qué ya, y no es una intoxicación, es diarrea, es como si hubieran consumido algo echado a perder. Embutidos cárnicos procesados sumisos de organiza, ya lo hemos visto, es 38% por coliformes fecales, E. coli y Salmonella. Hay que consumirlos, hay que cocer el chorizo, la longaniza bien cocidito a fuerzas. Además, ya no tenemos el problema de cisticercos en la carne. Afortunadamente se ha ido combatiendo, pero a mí me tocó familiares en Guerrero que llevaron a su hijo al Salvador Subirán, que es uno de los mejores hospitales según en México, porque el niño tenía ataques. Hicieron los estudios y tenía quistes ya de cisticercos en la cabeza. Entonces, aquí en Jalisco creo que no tenemos el problema, o por lo menos no lo hemos identificado tan frecuentemente. Sería cosa de epidemiología, verlos cómo andamos en ese aspecto. Le cambiamos, por favor. Agua purificada, afortunadamente el 100% son con coliformes totales. Digo, no hemos seguido haciendo para ver qué tipo de microorganismos específicamente hay, pero coliformes totales, todas las muestras de agua se han encontrado. Otra recomendación: no consuman marcas de 3 pesos, 5 pesos. Muchas veces por ahorrarnos del bolsillo va el vendedor y agua, oye, ¿cuánto está? 5 pesos, 8 pesos. Eso habla de la mala calidad, honestamente. Procuren invertir un poquito, y no lo estoy haciendo propaganda de la forma que por ahí una botellita, Electropura, no sé qué otras marcas hay aquí. 100. Esa gente, Peñafiel también me he encontrado alguno. Esa gente tiene recursos y cumple la normatividad. Normalmente por las ganancias que obtiene por tanta venta, pueden darse el lujo de hacer análisis a sus productos. Las otras chiquitas no hacen análisis a sus productos, se están echando una albur. Deberíamos cerrarlas, sí, efectivamente debemos cerrarlas cuando las identificamos y el resultado microbiológico sale, aplicamos medidas de suspensión, pero son como los, ¿qué se puede decir? Que cierras uno y luego se abren 3 del otro lado, ¿no? Cierras uno y abren 3. Ahorita sale de moda los expendios de agua, que llegas y pones tu garrafón y, híjole, sí, muchas veces hemos llegado a ese tipo de establecimientos y no tienen ni aviso de funcionamiento con nosotros.
están actuando en la clandestinidad. El hielo también tiene un problema muy fuerte. Aquí, fecales tiene 38% y 62%. Me ha tocado abrir equipos de fabricación de hielo, revisas el tinaco, y normalmente el tinaco está abierto, no tiene tapas, se la voló el viento en algún momento, y adentro encuentras palomas muertas. Y con eso siguen fabricando hielo hasta que llega Cofepris a supervisar esos establecimientos. Es cuando aplicas medidas de seguridad y suspendes. Pero les repito, no podemos, más bien tenemos que hacer de otra manera para poder impactar. Le cambiamos, si me hace favor. Pescados y mariscos es un multicolor, le hacemos toda esa batería. Y todos esos microorganismos hemos encontrado, si se dan cuenta, Vibrio cólera, no es la que encontramos. Pescados y mariscos, estamos hablando crudos, todavía no están cocidos, estos son crudos. Estamos hablando de pescados, de filetes de pescados crudos, de camarones, de todos los productos del mar que se puedan, pulpo, todos que se puedan extraer. Ese es el arcoíris que tenemos por la contaminación de este tipo de productos. Afortunadamente no todos salen malos, de ahí también la importancia de consumir este tipo de alimentos cocidos. El aguachile, que es tan bueno, que picante el aguachile, que le pones limón y alto picante para que agarre, no inhibe el desarrollo de ningún microorganismo. Quizás nada más inhiba algunos, no se sigue reproduciendo de la forma logarítmica, pero no todos. Hay unos que no deshacen en absoluto la acidez del limón. Entonces no se puede consumir alimentos o decir que lo estoy curando, lo estoy quitando lo que tenemos y le escribo limón, no, en absoluto no sirve para nada el limón para inhibir bacterias. Ok, le cambiamos, si me hace favor. Bien, nosotros tenemos algunas estrategias, ya se las he comentado a lo largo de esta charla. Nosotros vamos a continuar con el muestreo de estos alimentos, no podemos dejar de muestrearlos, tenemos que seguir haciéndolo, y eso nos está dando un indicio de cómo se está comportando. Pero ahora la idea es no nada más seguir tomando muestras, sino ver resultados hacia la baja. Tenemos que aplicar acciones de verificación en todos los establecimientos, tenemos que hacer pláticas, hacemos muchas pláticas. Hay un curso en línea, por ahí lo pueden ver. Quien quiera establecer un puesto fijo o semifijo de preparación de alimentos tiene que aprobar un curso que está en una página de Copriscal, lo tiene que aprobar. Y es una pequeña forma quisiéramos hacer mucho, pero es una pequeña forma de ir educando un poco a las personas que quieren hacer. Cambiamos las preguntas frecuentemente porque al rato se la pasan todo el mundo y de un restaurante se pasan las respuestas y todo el mundo ya sabe qué responder. La idea es de que lean la presentación y puedan resolver este problema. Bien, para concluir nada más quiero invitarles, es un problema muy serio y no lo podemos hacer solo con Priscal. Está en manos de todos nosotros, todos los jaliscienses, cambiar la cultura, la forma de pensar. En forma de broma les he dicho de los quesos, de que no coman ese tipo de quesos, cambien la cultura, háblenle a sus hijos, a sus parientes, no coman esos quesos. Así vamos a impedir que la gente los siga produciendo. Mientras más lo consuman, más van a fabricar este tipo de gente, esos quesos. Pero si nosotros les vamos cerrando la llave poco a poco, cambiando la cultura, los hábitos, que ya no sepa tan concentrado el queso, que ya no sepa tan... O educar a la gente para que los alimentos se consuman cocidos. No sé, algún queso, unos chiles rellenos, me imagino, algo que después de un proceso térmico los microorganismos ya se inhibieron. Pero tal cual compren productos de marca. Apóyennos a nosotros, a Copriscal, en su ámbito de competencia, a poder fomentar que la gente tenga hábitos, que no consuma cualquier alimento de los que hemos visto. Efectivamente tenemos un problema social, no pueden consumir un garrafón de 35 pesos si no tengo un ingreso que me lo pueda dar, pero por lo menos orientarlos de que no sé, se me ocurre plata coloidal en el garrafón antes de consumirlo. La plata coloidal, no sé si la han manejado ustedes. También hay consejos para manejar esta plata coloidal. No se puede poner la plata coloidal en un recipiente de metal. El coloide de la plata está tan minúsculo en las partículas que por la polaridad del recipiente metálico se atrapan y ya no hace el efecto.
La plata coloidal se tiene que usar dentro de un recipiente de plástico y dejar el tiempo de contacto y la concentración correcta. Entonces, a mí, en emergencias que hemos también atendido, me tocó capacitar a gente de la Marina y del Ejército hace muchos años para poderles sus cocinas móviles. Ahora se jactan de tener sus cocinas móviles. Nunca van a dar el reconocimiento, pero nos tocó a nosotros de Cofepris ayudarlos a todos ellos. Ahora ya saben usar la plata coloidal, ya saben no ponerse abajo de un árbol para preparar los alimentos, pues le está cayendo la popó de los pajaritos a las cazuelas que ya prepararon para la relación. Todos esos tips se los dimos al ejército y ahora ya tienen buenas prácticas, ya tienen buenos. Me acuerdo que compañeros del ejército, bueno, gente del ejército nos decía, es que nosotros tenemos médicos militares. Ah, sí, muy bien, qué bueno, son muy buenos los médicos militares, pero no sabes lo que yo conozco. Tú no tienes que hacer esto, tienes que usar esto, tú tienes que hacer esto. Y lo logramos. Se pueden hacer cambios con buena voluntad, con buenas estrategias, y nada más pedirles, apóyennos a hacer este cambio, por favor. Cuando ustedes fomenten o tengan contacto con gente que tiene estas enfermedades diarreicas, nada más cuestionen lo que es lo que comiste y se van a dar cuenta de por dónde. Y hacerle la recomendación, ¿sabes qué? No comas de esto, come de esto. Es la forma que podemos incidir. Pues muchas gracias, me dieron 1 hora para la plática, se acaba de cumplir, les agradezco mucho. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Nada? ¿Quedó claro o todo oscuro? Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, químico. Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un pequeño presente. Muchísimas gracias. Yo me voy Muy bien, pues muchas gracias. Señores, muchas gracias. Me quito la tele con nombres para que me reconozcan, porque muchas veces me van a ver en la calle y no van a saber. Yo soy Arturo Lara, de Comunidad. Muchas gracias. Permiso. Gracias.